Hola, ¿qué tal? Aquí su profesor Iván. Vamos a ver este tema de análisis factorial, el cual, pues, es una metodología que es ampliamente usada por psiquiatras, por psicólogos, pero no es exclusiva de ellos, sino que ha tenido una gran repercusión a lo largo de la historia, debido a que, imagínense, ustedes como profesionistas, en algún momento les tocó responder o realizar una encuesta, ¿sí? Pero ¿acaso ustedes se han puesto a pensar o analizado qué tanto de las respuestas que una encuesta o un test este, se tiene o se logra, tiene respuestas fiables? Es decir, que en efecto sean reales y que el objetivo del test, independientemente de lo que sea, busque una correlación entre lo que realmente tú quieres y los factores que llevan a que eso sea realidad, ¿no? Actualmente con la tecnología, sí, principalmente con los celulares, con aplicaciones, es conocido que es posible que ciertas aplicaciones que tenemos en nuestro celular, en nuestra computadora, estén activas mucha parte del tiempo. Esto con la razón de que reciben información dichas aplicaciones con tal de que las personas dueñas de dichas aplicaciones obtengan información que dentro de los buenos términos sean para mejorar dicha aplicación o el dicho uso de estos, ¿no? Y dentro de lo malo, pues la privacidad de uno, ¿no? Ejemplos, pues va a haber muchos. Seguro debieron haber escuchado alguno de ellos. Pueden hacer las pruebas y demás. Sin embargo, para el análisis factorial y para estas demás aplicaciones, si nos vamos a nuevamente a los test, este, pues siempre ha sido una parte importante para muchos estudios. Entonces, podemos decir que dentro de la recolección de datos está implícito un análisis factorial, principalmente para cuando vamos a aplicar o vamos a involucrarnos en un tema en el cual quizás no estamos tan familiarizados, ¿no? Pero antes de entrar de lleno a este tema del análisis factorial, tenemos que ver unos conceptos muy importantes, sumamente importantes, que necesitamos entender, ¿no? Primero que nada, tengamos en cuenta que el análisis factorial va de la mano con la estadística, ¿sí? Entonces, para la estadística, ¿sí? Vamos a manejar datos, es decir, vamos a aplicar ciertos tratamientos para dichos datos, ¿sí? Bien, aquí pongo estas tres definiciones, estos tres conceptos que son muy importantes para adentrarnos dentro de esta metodología del análisis factorial. Recordemos que el análisis factorial es una parte del análisis multivariado. ¿Sí? El análisis multivariado es pues, todo aquel análisis, todo aquel estudio que tenga por objetivo estudiar los efectos de dos o más variables entre sí. ¿Qué es una variable? ¿No? Una variable es, aquí lo pongo, es una característica que es observable, es decir, que puedes darte cuenta de ellas, o sea, puedes ponerle atención a ello y que es posible medirlo. Recordemos que hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas, eso ya lo vimos en otros videos. Además de que también hay variables que son dependientes e independientes. Entonces, en el análisis factorial
ahí tenemos que tratar de encontrar ello. Sin embargo, en el análisis factorial, ahorita que entremos más a tema, veremos que no es no es necesario que tengamos identificado cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, ¿sí? Pero ahorita entramos más a tema de ello. Por otro lado, está el tratamiento, ¿sí? Mencionaba qué es el tratamiento previamente, ¿no? Hay que tratar datos. El tratamiento es toda aquella acción en la que sea posible manejar o controlar a la voluntad del analista o de la persona que hace el experimento una serie de datos que tienen por objetivo probar y experimentar con dichas variables, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Sí? Es entender un fenómeno, ¿sí? Entonces todo ello se le denomina tratamiento. Y dentro de los tratamientos podemos segmentarlos en grupos también, eso es posible. Pero bueno, no entraremos ahorita a detalle de ello. Por otro lado, tenemos la validez. ¿Qué es la validez? Es toda aquella evidencia que demuestra que nuestro experimento evalúe o mida lo que deseamos medir o evaluar. Es decir, que lo que hagamos pues sea real, es decir, que sí tenga evidencia de que lo que buscamos es cierto, sí sea lo que afecte, ¿no? Y muchas veces en algunos experimentos, principalmente cuando se tratan de variables cualitativas, es un poco más difícil de ver esto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, voy a poner un breve ejemplo a continuación. Imagínense una situación en la que está una huelga, ¿no? Una huelga de pues una empresa en el cual pues vemos hombres y mujeres que están manifestándose. Expliquemos el fenómeno. Imagínense que ustedes quieren conocer o el estudio que quieren realizar es obtener el objetivo del por qué se realizó esa huelga, o sea, el por qué están manifestándose, ¿no? Entonces, si hiciéramos una encuesta preguntándoles a las personas hoy, hacer una serie de preguntas en el cual tuviéramos por objetivo conocer por qué se manifestaron y por qué están enojados, imagínense que las preguntas tuvieran que ver con, oye, ¿cuál es tu color favorito? Oye, ¿te gusta comer comida mexicana o comida japonesa? ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Sí? Ahí les pregunto a ustedes, ¿consideran ustedes que si le hicieran ese tipo de preguntas obtendrían la información necesaria para saber por qué se está manifestando dicha persona? Seguramente no, porque no hiciste una pregunta realmente directa. Es decir, los datos que obtengas, si esa persona te contesta, no van a tener la validez que tenga por objetivo conocer ese por qué se manifestaron. Por otro lado, si le preguntamos a otra persona que está en dicha manifestación, imagine que realicemos preguntas como, ¿cuándo va a terminar su huelga? ¿Qué día empezó? ¿Cómo va el trámite para que le resuelvan el problema? ¿Cuántas personas son que están manifestándose? Etcétera, etcétera. Pero en ningún momento, aunque esas preguntas van relacionadas con el carácter de dicha huelga, no preguntaste en ningún momento por qué se da ese caso, ¿no? Entonces, la validez de tu nueva encuesta, pues aunque es mucho más centrada que la previa, que la anterior encuesta, pues aún no llegas al punto en el cual averigües qué está pasando, ¿no? Tiene mayor validez porque ya haces preguntas relacionadas con el fenómeno, pero aún así no sabes por qué, no has preguntado adecuadamente, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de la validez y entender
este efecto que tiene o este concepto tan importante que necesitamos entender, y al momento de realizar un análisis, ¿sí? En este caso un análisis factorial, es mis respuestas o las respuestas que tengo, que también tengo que hacerlas para obtener el efecto de dicho fenómeno que me dé lo adecuado. Entonces, tenemos que tratar de identificar muy bien cuáles son esas variables que también pudieran estar involucradas para que sea validez. Ahora imagínense, siguiendo el mismo ejemplo de esta huelga, imagínense ahora que en lugar de preguntarle a los manifestantes, vayamos directamente con el dueño de la empresa de la cual dichos trabajadores, suponemos que son trabajadores, o esas personas que se están manifestando, pues se están quejando, y vamos con el dueño, ¿no? Con el que está siendo o recibiendo dicha huelga. Y le empezamos a hacer preguntas: oiga, ¿por qué está la manifestación? ¿Quién empezó la manifestación? Bueno, la huelga, ¿cuántas personas están? Etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿consideran ustedes que dicha persona que está, de la cual los manifestantes de la huelga se están quejando, consideran ustedes que él va a responder a lo mejor de forma imparcial? Probablemente no, ¿no? ¿Por qué? Porque los manifestantes se están quejando de él. Entonces, si nosotros nos dirigimos con la persona que está recibiendo dicha huelga, probablemente las respuestas que nos den, aunque van mucho más ligadas con la huelga, quizás no tengan tampoco la validez suficiente para que nos diga muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, fíjense muy bien esa importancia de conocer una variable, de identificar estas variables y cómo tenemos que cuidarlas para que en nuestro estudio, en nuestro experimento, nos dé el resultado más cercano a la realidad. Es decir, que tenga mayor validez. Entonces, en el análisis multivariante, ¿sí? Una de las técnicas, o de las, más correctamente, una de las herramientas estadísticas multivariadas, es este análisis factorial, del cual lo podemos identificar, o es muy utilizado, más bien, cuando no sabes sobre un fenómeno. A lo mejor tienes poca experiencia. Esta poca experiencia se denomina, pues, a priori. Entonces, al no tener dicha experiencia ante tal fenómeno, no sabes qué está pasando, pues quizás no estás familiarizado con las variables que realmente estén involucradas en que se den dicho fenómeno, ¿sí? Cabe recalcar que esto es más común para variables cualitativas, es decir, con variables que generan sensaciones, generan sentimientos, que son abstractas, pero no es exclusivo. Hay ciertos fenómenos que, bueno, cuando no se pueden medir o cuando se tiene poca experiencia, como bien les digo, pero es posible obtener datos cuantitativos, pero si no se tienen o no se conoce tanto de dicho tema, porque sea un hallazgo nuevo, se recomienda realizar un análisis factorial. Y del análisis factorial podemos dividirlo en dos partes, ¿sí? El análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Cabe mencionar que el análisis factorial exploratorio ha sido, pues, muy utilizado casi a principios del siglo XX. Es decir, cuando ya la industria, ¿sí? Pues estaba en un auge mucho mayor, ¿sí? Y pues fue muy utilizado, ya que pues cerca de una década, unos 20 años después empezó la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, en el cual se desarrolló la industria
de una forma impresionante. Y fue una metodología que para elementos de producción fue bien utilizada, pero también para el estudio mental, psicológico, psiquiátrico de algunas personas, ¿sí? Porque de ahí donde vinieron pues grandes psicólogos que pudieron comprender de mejor forma aquellas sintaxis que se dan en ciertas personalidades de algunas personas y que tienen que ver con variables cualitativas del ser humano. Entonces, por ello es común y les va a ser muy fácil encontrar información más al respecto de esto en libros, en publicaciones, en videos de psicólogos y psiquiatras, que son aquellos que han podido sacarle mayor partido a estas técnicas. Pero nuevamente, no son exclusivas nada más de ello. ¿Sí? Bien, entonces, también mencionar que pues estas técnicas de análisis factorial van un poco más ligadas al tipo de estadística inferencial. Recordemos que de la estadística hay tres ramas. Está la estadística descriptiva, está la estadística relacionada con el azar, ¿sí? Con la probabilidad, y está la estadística inferencial, la cual sí tiene por objetivo generar juicios, ¿sí? Juicios ante ciertos fenómenos. Entonces, el análisis factorial exploratorio tiene por objetivo identificar, ¿sí? Diferentes variables, ¿sí? Diferentes variables que en este caso se conocen como factores, y si existe correlación entre ellos. Bien, entonces, estos análisis factoriales exploratorios, o también denominados como AFE, además de que permiten encontrar si existe correlación entre las diferentes variables que el analista, aunque no tenga experiencia, puede tirar algunas variables al azar, sí, que pudiera él por hipótesis, por corazonada, analizar y que él considere que pueden existir en dicho fenómeno. El análisis factorial exploratorio va a permitir filtrar, es decir, reducir aquellas variables que en efecto tienen correlación con el fenómeno y cuáles no tienen correlación con el fenómeno. Entonces, aunque realicemos una matriz con muchas de estas variables, el análisis factorial exploratorio nos va a decir, ¿sabes qué? De las 20 variables que acabas de analizar en este grupo de individuos o de personas o de objetos o de lo que estás estudiando, de las 20 variables solamente hay 5 que realmente tienen una correlación importante y de la cual tú tienes que prestar atención. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el objetivo del análisis factorial exploratorio. Es reducir el margen de error y enfocar nuestra atención hacia esas variables que el análisis factorial exploratorio nos indica que sí tienen correlación y que ahí sí tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Entonces, si me captan en este momento, imagínense, para el diseño de un experimento, la parte previa de dicho experimento, cuando no se tiene tanta información, ¿sí?, a la mano, esta es la mejor forma de empezar a aplicar un análisis factorial exploratorio. Es decir, ¿sabes que este tema es muy nuevo? O este fenómeno es muy nuevo. Esta situación, esta noticia es muy nueva. No hay datos previos para poder referenciar y saber qué está pasando. Entonces, lo mejor que puedo hacer es empezar con un análisis factorial exploratorio para ver pues, qué es lo que está involucrado aquí.
Y ya que reducimos esas variables y ya nos podemos enfocar, ahí es donde entra el otro caso, el análisis factorial, confirmatorio. Este análisis factorial confirmatorio, pues ya no solamente puede ser aplicado después de haber aplicado el análisis factorial exploratorio, van de la mano, ¿sí? Ojo, puedes aplicar el análisis factorial exploratorio y ya no aplicar el análisis factorial confirmatorio, ¿sí? Puede que sea un tanto opcional, ¿sí? Pero no puedes hacerlo al revés, no puedes aplicar un análisis factorial confirmatorio porque pues no sabes realmente qué variables realmente tienen correlación, ¿sale? Entonces, ya cuando sabes qué variables tienes obtenida ese resultado del análisis factorial exploratorio, ahora sí te vas con el análisis factorial confirmatorio. Y vas a decir, ¿sabes qué? Si mi AFE o mi AFE me dice que estas cinco variables son las que tienen correlación, vamos a comprobarlo con el análisis factorial confirmatorio. Y son otras series de cálculos y de esta herramienta estadística que nos va a decir, ¿sabes qué? Es verdad, de estas cinco, las cinco sí tienen una correlación. ¿O sabes qué? No, solamente tres de esas cinco. Y vuelves a filtrar. ¿Sí? Vuelves a filtrar ¿qué? Variables. Es de suma importancia recordar o tomar en cuenta que para el analista, para una persona que está haciendo un experimento y quiere obtener la información con mayor validez de un fenómeno, entre menos variables existan, mayor probabilidad de validez y de entender el fenómeno aumentará, ¿sí? Eso es muy importante porque imagínense manejar 2000 datos, ¿sí? De un estudio, de un análisis factorial exploratorio, y luego ya que identificas de esos 2000, a lo mejor solamente 200 datos te sirven, es más fácil que les puedas dar tratamiento a esos valores. Y luego si aplicas un análisis factorial confirmatorio, a lo mejor de esos 200 datos te quedan 100 datos, ¿sí? Y quiero que te pongas a pensar, ¿cuánto es más probable que cometas un error? ¿Cuando tienes 2000 datos o cuando tienes 100 datos? En efecto, cuando tienes 2000 datos es muy probable que cometas un error, ¿sí? Que un número lo escribiste mal, que a lo mejor no tomaste un valor o no hiciste un cálculo adecuadamente con los 2000 datos y a lo mejor ya todo se te hizo mal y tienes que empezar de cero, ¿sí? Si eres estudiante, te aseguro que si te llega a pasar esa frustración, nunca lo olvidarás cuando has durado varias horas haciendo un cálculo o algo y te das cuenta que al principio cometiste un error y tú ya ibas a acabar el ejercicio y tienes que volver a empezar. Entonces, si fijan, también aquí es de suma importancia tener cuidado en ello, ¿vale? Entonces, la importancia de reducir, de filtrar valores, datos, cuando así sea posible hacer un ejercicio, estas herramientas son muy importantes para ello, ¿sí? Y nos permite enfocarnos mejor a estudiar dicho fenómeno, ¿sí? Ahora bien, si tú eres de un área que no es netamente de áreas de ingeniería o que no son áreas realizadas de forma de tanta pues, construcción, diseño, etcétera, que son de áreas más cualitativas, es decir, de licenciaturas más amigables con los números, eso no queda o no te evita que puedas aplicar estas herramientas. De hecho, es muy recomendable que sí lo apliques, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las encuestas, son muy utilizadas los análisis factoriales exploratorios. ¿Por qué? Nuevamente, como les digo, el tema de lo cualitativo, ¿sí? Sensaciones.
El mundo de una persona, de un test que realices, puede ser que una persona te quiera contestar adecuadamente, o que te quiera mentir, o que no tenga ganas de contestar, etcétera. Pónganse en los zapatos de esa persona. ¿Les ha tocado a ustedes recibir publicidad? ¿No? Publicidad de, ay, ¿sabes qué? Si estás en YouTube, ay, voy a ver un video de mi artista, de mi youtuber favorito. Y lo pongo y solo me sale una encuesta. Oye, ¿cuál es el shampoo que más te gusta? Y te dan 4, 3, 5 opciones. Quizás si no estás de humor, o ya quieres empezar a ver el video, o no te gusta que te pregunten ese tipo de cosas, pues va a haber una X o una N cantidad de variables que hagan que tú o contestes adecuadamente, es decir, que tu dato que le des sea real, o de que no sea real. ¿Sí? Entonces, a la persona que en ese caso está haciendo la encuesta tiene que analizar muy bien las preguntas que va a hacer y analizar muy bien las respuestas que recibió. Oye, pues, ¿sabes qué? Tengo este patrón de personas, se realizaron a 500 personas, de esas 500 pues fueron 3 preguntas, entonces son 1500 datos obtenidos. Entonces, ¿vamos a trabajar con ellas? Sí. Ok. ¿Cuál es la validez de dichas respuestas? Y ahí es donde aplicamos un análisis factorial exploratorio. Vamos a ver qué tan cierto es. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a realizar un análisis factorial en este caso, ¿no? Independientemente, pues primero el exploratorio y después el confirmatorio, ¿no? Para este caso vamos a aplicar solamente, o nos vamos a enfocar al exploratorio, ¿sí? Y bueno, aquí pueden ver este esquema de cómo realizar un análisis factorial, en el cual consta de 6 partes. Ojo, antes de empezar ello, aunque es posible hacer el cálculo o el análisis factorial exploratorio de forma manual, probablemente es muy difícil y es muy complicado o tardado realizarlo pues de forma manual. Para ello ya hay programas que se pueden utilizar pues, para hacer dichos cálculos, ¿no? O en una hoja de cálculo, pues realizar una hoja donde vamos a tener nuestra información. Ya que recordemos, o sea, un análisis factorial exploratorio de entrada va a tener muchos datos. ¿Por qué? Porque entre mayor cantidad de datos va a ser mejor, o va a ser más posible, se van a tener mayores probabilidades de obtener la información que realmente vamos a utilizar de ello, además de que pues, no conocemos un fenómeno, ¿no? Entonces, entre mayor información obtengamos, va a ser, las probabilidades de validez van a ser mucho mayores, ¿no? Entonces, partimos de esto. Primero, el diseño del análisis. Aquí, pues bueno, primero que nada, ¿cómo deben de ser las variables, ¿no? Bueno, independientemente de que una variable sea cualitativa o cuantitativa, primero que nada tienen que ser variables que sean comparables, ¿sí? Que sí tengan cierta razón de ser, que sí existan. Si por ejemplo yo digo, ay, pues quiero ver cuál es el sabor que más les gusta a las personas que consumen chocomilk, o bueno, una malteada, ¿no? Tal cual. Y yo realizo en mi análisis factorial, voy a poner variables como eh, color de cabello, altura, frituras favoritas de una botana, ¿no? A lo mejor ese tipo de variables, pues, no tienen lógica al momento de saber, pues, cuál es el sabor que les gusta más a unas personas que beben una malteada, ¿no? Si yo tengo que hacer ese tipo de cosas, pues tiene que tener cierto sentido. De ahí tiene que haber cierta lógica en ello. Si por ejemplo, por el contrario, pregunto, no, pues edad, es una buena opción, porque
Quizás a los niños les gustan las cosas más saladas, digo, más dulces, o tienen preferencia por ciertos sabores que un adulto, ya que las papilas gustativas de un niño y de un adulto pues van cambiando conforme a los años, ¿no? Sexo, pues si es un hombre o mujer, también es una variable importante a considerar. Mm, bueno, puede haber X cantidad de variables para este fenómeno, ¿no? Pero tienen que ver cierta, que se considere que exista cierta correlación, ¿no? Ojo, nuevamente, el análisis factorial exploratorio pues nos va a permitir decir, ¿sabes qué? Pues no tiene nada que ver la edad, no tiene nada que ver el sexo, no tiene nada que ver a lo mejor la nacionalidad o la región, o probablemente sí. Para ello lo vamos a aplicar. Pero sí tiene que ver cierta, pues, razón de ser de que pongamos esas variables entre sí, ¿no? Ahora, las formas de las escalas, ¿sí? ¿Qué son las escalas? Bueno, en cuanto a las escalas podemos entenderlas como al ser un tema cualitativo o cuantitativo una forma de medir. Si por ejemplo es una variable cuantitativa, pues ya hay unidades de medida. Es decir, oye, ¿cuántas personas te gusta? O cuántas, por ejemplo, cuántos, si es una encuesta para fumadores, ¿cuántas cajetillas de cigarros fumas al mes? Tus escalas las puedes poner de esta forma, cuantitativamente. 1, 3, 5, 10 o más. Esas son las escalas, ¿no? Para cuestiones cualitativas puede ser un poco más difícil, ¿no? Pero puedes darle o puedes adaptar esas escalas a elementos cuantitativos. Por ejemplo, ¿te sientes triste con regularidad? Y en tus escalas poner una vez al día, una vez a la semana, o 2 veces por semana, o 3 veces a la semana, o más de 10 veces por semana, ¿no? Hablamos de tristeza, ¿sí? O sea, una cuestión de sensación, una variable cualitativa, pero de esta forma en que acomodas las escalas, puedes identificar que sean de una forma más cuantitativa, ¿no? Y bueno, entonces, ya una vez que pues bueno, vemos qué variables tienen sentido o tienen cierto sentido que vayamos a realizar en este análisis factorial exploratorio, y que realicemos las preguntas y que después diseñemos ese sistema de escalas como lo vimos previamente, pues es hora de salir y estudiar y obtener dichos datos. Si hay que hacer preguntas a personas, bueno, vamos a entrevistar, ¿sí? Es importante que entre mayor cantidad tengamos de personas para preguntarles, será mucho mejor. Realmente no hay una cantidad específica que tú digas, ¿sabes qué? Pues esta cantidad es adecuada, ¿no? Porque va a depender del fenómeno. Sí, va a depender del fenómeno. Entonces, si por ejemplo, si en un fenómeno es algo que a lo mejor no tienes la forma de obtener tanta información, pues vamos a tener que buscar otra estrategia. ¿Por qué? El análisis factorial exploratorio tiene que ver o va ligado con con un tipo de distribución normal. ¿Qué es un tipo de distribución normal? Es cuando los datos tienen características en el cual hacer una tabla de frecuencias, estos se agrupan en la parte media, ¿sí? O la parte central de las medidas de tendencia central, ¿sí? Cerca de donde está la mediana, la media y la mediana de dicha tabla de frecuencias al hacer nuestro histograma, ¿sí? Generalmente o podemos identificar de esa forma que los datos se comportan de forma normal, pero para ello se requieren pues, obtener una X cantidad de datos que sea un poco pues alta, pero cuando no van a ser
esa frecuencia para obtener los datos suficientes para que se pueda obtener esta distribución, ¿sí? Entonces ahí se tiene que aplicar de otra manera. Para este caso vamos a aplicar de que vamos a entender que los datos que tengamos van a ser constantes, van a ser altos, es decir, pues vamos a hacer esta encuesta como para 30 personas, para 50 personas o para X cantidad de personas. Y al momento de realizar y recolectar los datos, hay que darle el tratamiento, es decir, vamos a pasar esos datos y vamos a hacer una matriz. Una matriz como la que se ve a continuación. Aquí vemos esta matriz donde viene el individuo 1, el individuo 2 y así X. Aquí, bueno, en este caso 1000 personas. Y en el eje de las X vemos B1, B2, B3, B4, etc. Referenciando a la pregunta. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Y los resultados es el 2, el 3, el 2, el 3, poniendo nuestras escalas, ¿sí? Como cuando nos ponen a hacer una escala, una encuesta y que te digan, ¿sabes qué? Pues pon 0 si no estás nada satisfecho y pon 10 si estás completamente satisfecho, y si no estás ni satisfecho ni decepcionado, pues el 5, ¿no? Esas son las escalas, como ya vimos, hay formas de hacerlo. Entonces, aquí en este ejemplo que pongo, pues bueno, hay unas escalas específicas. Entonces, tenemos que definir qué escalas vamos a poner. Realmente, pues no es algo difícil, nada más vamos a identificar cuál es la escala que vamos a utilizar para obtener dichos resultados. Bien, bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer otro video donde ya veamos las partes siguientes. Pues gracias por su atención y pues un saludo.